Son imágenes de esta misma mañana de la destrucción que se sigue extendiendo en Ucrania. Rusia ha seguido bombardeando y ven, por ejemplo, este edificio residencial de la octava ciudad más poblada de Ucrania, alcanzada por sus bombas. Está situada no muy lejos del río Dnieper, donde ahora mismo se encuentra uno de los mayores frentes de guerra. Es la ciudad natal, además, del presidente Zelensky. Solo en ese bombardeo han muerto 6 personas, todas civiles. ¿Qué tal? Buenos días. El fenómeno de la ocupación de viviendas es uno de los más debatidos en cualquier conversación. Lo cierto es que el número de denuncias es alto. Más de 16.000 el año pasado son en el ámbito penal, pero 6 años antes el número de denuncias era de 10.000 cada año. La tendencia está clara, aunque desde algunos sectores creen que la alarma es excesiva. Precisamente una alarma antiocupas es la última propuesta de una aseguradora para un problema que, con exceso de alarma o no, preocupa a mucha gente. Bueno, una muestra más de cómo está el asunto. Habría que ver, eso sí, si efectivamente una alarma aceleraría el proceso de desalojo de una vivienda ocupada. Si es cierto que una vez pasadas 48 horas de la ocupación el desalojo es más difícil. Hoy hablaremos con un juez que opina que los juzgados tienen herramientas suficientes para que los plazos se acorten notablemente. En todo caso, la percepción ciudadana es que recuperar una vivienda ocupada es un proceso largo y farragoso, y esto lo demuestra que muchos opten por llegar a un acuerdo económico con los ocupas o que recurran a una empresa de desocupación, un tipo de actividad, por cierto, que hace pocos años no existía. Y la aventura de los 4 niños colombianos rescatados en la selva después de 40 días de búsqueda sigue generando una enorme expectación. Sabemos ahora algo que se sospechaba, que el miedo de los pequeños a ser encontrados dificultó las labores de rescate y que la hermana mayor de solo 13 años supo liderar a los demás para mantenerlos con vida. Ahora, mientras se recuperan en el hospital, reciben también la visita de familiares y seres queridos. Tratan de recuperarse, mientras tanto, del enorme desgaste físico que sufrieron. Hablaremos de este asunto y también de un dato que confirmábamos ayer y que tampoco nos sorprende, dada la situación de cambio climático en la que estamos, que el océano Atlántico, el mar que nos baña, se está calentando. Y hoy nos preguntamos qué consecuencias puede tener para nuestro entorno inmediato y qué cambios podría haber en la biodiversidad. ¿Es, por ejemplo, esto un acicate para medusas y microalgas como las que soportamos hace 5 veranos? Enseguida lo vamos a preguntar. Pero antes de todo, hablamos de datos económicos porque acabamos de conocer el IPC, el índice de precios de consumo del pasado mes de mayo. Vamos a verlo comparado con la evolución en el último año para hacernos una idea. Partimos, por lo tanto, de mayo del año pasado, que teníamos en inflación del 8,7 y después de unos meses de subida, lo cierto es que ha seguido bajando y ahora marca mínimos respecto a mayo del año pasado. 3,2% en esa evolución de precios, marcando una tendencia efectivamente a la baja. Bienvenida sea. Y en Ucrania, un bombardeo ruso contra la ciudad natal del presidente Zelensky en la región de Dnipro ha provocado esta mañana al menos 6 muertos y 25 heridos. Uno de los misiles ha impactado en un edificio de viviendas, generando un gran incendio que se ha extendido rápidamente por el resto del inmueble. A esta hora los servicios de emergencia siguen buscando más personas entre los escombros, por lo que el número de víctimas podría aumentar. En las últimas horas, Ucrania ha anunciado nuevos avances en la reconquista del territorio perdido. Son imágenes de la última conquista de Ucrania. Sus soldados se adentran en la aldea de Storoseve. Desde el aire se observan los cadáveres de los combatientes rusos. También cómo capturan a los invasores que se rinden. Al principio el enemigo se resistió, trató de repeler nuestro ataque con artillería, pero logramos tomar la iniciativa y casa por casa fuimos recuperando el pueblo, cuenta este soldado. El premio final: poder exhibir de nuevo la bandera nacional en este punto. Zelensky asegura que sus tropas han recuperado ya 7 aldeas a lo largo de un frente de cerca de 100 kilómetros en el sureste del país en la última semana. Ya nadie oculta que la contraofensiva ahora sí está en marcha. Sí, comenzó hace varios días. Fue planeada con cuidado y metódicamente por los líderes militares y va a durar varias semanas, incluso meses, advierte el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Para tratar de frustrar esa contraofensiva, Rusia sigue volando infraestructuras críticas. Ucrania denuncia que el ejército de Putin ha vuelto a destruir otra presa, esta vez la del río Mokry Yali, cerca de la recién liberada Makarivka, provocando la inundación de ambas orillas. Una voladura que se produce justo una semana después de la destrucción parcial de la presa de Kakhovka. Ese ataque terrorista ha hecho perder el 72% del agua del embalse. Son 14 kilómetros cúbicos. Para que se hagan una idea, la presa podía contener 18 kilómetros cúbicos como máximo, recuerda el ministro de Medio Ambiente de Ucrania. Kiev eleva a 10 muertos y 41 los desaparecidos tras esas graves inundaciones que aún mantienen buena parte de la región de Jersón sumergida bajo el agua. Y dos amigos que se entienden, Irán y Venezuela, que quieren aumentar el comercio bilateral a 20.000 millones de dólares. Los dos países han firmado un acuerdo para ampliar la cooperación en petroquímica y minería. Son las inversiones que han trascendido tras la reunión del presidente iraní Ebrahim Raisi con su homólogo venezolano Nicolás Maduro durante su visita a Caracas. La visita a Venezuela es la primera parada de una gira latinoamericana de Raisi, que visita por primera vez el continente tras tomar posesión del cargo hace 2 años. Los próximos días viajará a Cuba y Nicaragua. Bueno, muy atentos hoy a la comparecencia del expresidente Donald Trump en un tribunal de Florida por el caso de los documentos clasificados hallados en su mansión, en ese mismo estado. El expresidente ya está en Miami, donde le van a leer hoy los 37 cargos de los que se le acusa por mal manejo de documentos clasificados. Se da por seguro que se va a declarar inocente, porque, ojo, la pena que le podría caer si se declara culpable es bastante alta, incluso le llevaría a la cárcel. El Palacio de Justicia está ahora mismo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad porque desde ayer se concentran allí cientos de personas y medios de comunicación, tanto partidarios también como detractores. Bueno, pues ahí ven algunos de ellos recibiendo también la comitiva por donde va a circular, probablemente se espera, Donald Trump hoy para llegar a ese juzgado. En algún lado ven precisamente a los que le apoyan y en otro lado a los que están en contra de él, los que le detestan. En medio, muchísimos medios de comunicación. Es la expectación que ha generado enorme entre los medios. De hecho, hay quien advierte que se le está haciendo la campaña electoral o preelectoral al expresidente norteamericano. Bueno, hablamos con Antonio Alonso, es profesor y experto en relaciones internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Roberto. Gracias a usted por atendernos. Bueno, lo primero, las consecuencias. Lo de los pagos a la actriz porno por su silencio no son nada con un proceso que podría llevarle incluso a la cárcel, porque esto los americanos lo tienen claro, los delitos federales son palabras mayores. Sí, bueno, pero la cuestión es que, dice, algunos autores o algunos expertos señalan que le están haciendo la campaña a Donald Trump, y es verdad. Yo soy uno de esos que opina que le están haciendo la campaña a Donald Trump, porque tanto lo de Stormy Daniels como esta cuestión de los papeles, al final todo puede quedar en nada, porque en un juzgado americano de Estados Unidos, quiero decir, se tiene que demostrar muy bien la culpabilidad. No tiene Donald Trump que demostrar su inocencia, sino que el tribunal tiene que demostrar su culpabilidad. Y lo tiene que hacer sin ningún tipo de dudas, sin lugar a una duda razonable. Y, por lo tanto, quien tiene el papel difícil es el fiscal, es el juez, el jurado, y no Donald Trump, la verdad. Claro, no nos imaginamos ahora mismo a Donald Trump cumpliendo decenas de años de cárcel, pero una simple condena, aunque sea menor, ¿podría imposibilitarle el acceso a la presidencia? Más bien al contrario, más bien al contrario. Porque en Estados Unidos no hay ningún tipo de impedimento local, legal, por lo menos a día de hoy, que diga que alguien que esté inmerso en una causa judicial o metido en la cárcel ya, condenado, se pueda presentar a las elecciones. Todo lo contrario. Lo que más bien se está hablando últimamente es que si por lo que sea gana las elecciones Donald Trump, él mismo se puede perdonar y salir de la cárcel. Es decir, estando en la cárcel, puede ganar las elecciones, tomar posesión del cargo
y perdonarse a sí mismo ese mismo día y salir de la cárcel. Es decir, darse un perdón presidencial a sí mismo, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, que yo creo que el Partido Demócrata o la gente que está avivando esta campaña se está equivocando, porque le están haciendo toda la campaña electoral a Donald Trump. Por decir una cosa muy concreta, es tan sencillo como que de repente, entre todos esos papeles que dice que se ha llevado Donald Trump a su casa de Mar-a-Lago de manera precipitada o de manera un poco extraña, etcétera, aparezca un solo papel, un solo folio, donde diga este documento me lo llevo yo a mi residencia, firmado presidente Donald Trump y con fecha anterior a su retirada de la Casa Blanca. Con que encuentren ese papel, todo este caso se desmonta. Claro. Porque aunque los papeles esos estén en el servicio, estén en el retrete, estén donde quiera que estén, si este señor firmó un papel antes de salir de la Casa Blanca diciendo esto me los llevo yo a mi casa, ese papel tiene validez y puede, incluso si son secretos de alto standing o de alto secreto, ¿verdad? Se los puede llevar a su casa, sí señor. Lógicamente se le tendrá que pedir a Donald Trump que los mantenga en un sitio alejado de la vista de todo el mundo, de cualquiera que vaya allí a su casa, pero desde el punto de vista legal, si él ha firmado ese documento antes de salir de la Casa Blanca, se los puede llevar. Claro, hablan, por ejemplo, de una carta con Kim Jong-un. Pues sí, eso es un documento de gran interés histórico, todo lo que quieras. Pero si él ha firmado ese documento, se lo puede llevar. Claro, es también una forma a lo mejor de llevarse trabajo a casa, ¿quién lo sabe en un momento dado? En todo caso, desde... No, pero ni siquiera, ni siquiera eso, es decir, se puede haber llevado y ya está. O sea, no hay que dar ninguna excusa de, no, es que, como hizo Biden hace poco, ¿no? No es que me lo llevé a casa para trabajar allí y tal, no, ni siquiera hace falta. Esto me lo llevo yo, full stop. Nada, punto pelota. Claro, Antonio, lo que pasa, yo no sé la sensibilidad norteamericana respecto a estos asuntos cómo será, pero desde nuestro punto de vista, hombre, es un poco rebuscado también, ¿no? Mala administración de papeles, etcétera, por mucho que la condena, insisto, podría sumar decenas de años de cárcel. Si estuviéramos hablando de hace 30, 40 años, por supuesto, digamos, la respuesta estaría clara. Pero cuando llegó Donald Trump al poder, digamos que todo cambió. Primero, ¿por qué llegó al poder? Y desde que llegó al poder, desde hace 10, 15 años, todo ha cambiado. En el sentido de que la sociedad americana está muy polarizada y la gente ya no se preocupa en mirar si esto que ha hecho este señor está bien o mal, sino que ya es una cuestión de este señor hay que defenderle a muerte o a este señor hay que atacarle a muerte. Entonces, Donald Trump, por lo que sea, antes de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, le hicieron una campaña brutal en contra, como nunca se había visto antes en Estados Unidos, ¿no? De tal manera que cuando va a tomar posesión del cargo, pues mucha gente durante los días previos, las semanas previas, decían es que no le van a dejar tomar posesión porque había manifestaciones, protestas en las calles, le hicieron muñecos y la apaleaban, en fin. Y luego cuando se ha ido en medio de un ruido tremendo, el asalto al Capitolio, la acusación de fraude electoral contra los demócratas. Es decir, todo ha cambiado. La sociedad americana está muy polarizada, de tal manera que cualquier indicio, cualquier cosita en contra de Donald Trump no sirve automáticamente para defenestrarle, sino que sirve para que sus seguidores le sigan más y le apoyen más e incluso ganarse nuevos adeptos, y para que los seguidores, los detractores de Donald Trump, pues se refuercen en su posición o digan, bueno, pues un detalle más en contra de Donald Trump, porque ya con todo lo que ha hecho, todo lo que se ha dicho de él, pues es simplemente un detalle más. Pero ya digo, puede ayudar esto a ganar todavía más seguidores para Donald Trump, porque se juntan dos cosas, ¿no? Claro. Porque es votar contra el establishment, votar contra Hillary Clinton entonces y Biden ahora. Claro, bueno, también él tiene una personalidad que parece que lo hace refractario, ¿no? a este tipo de cuestiones, porque se mueve muy cómodo en esa polarización a la que haces referencia, ¿no? Es un hombre espectáculo. Ya digo que a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la política americana ha cambiado. Y ya no es una cuestión de elegancia, de medir los detalles, de los ratings o de los
de las valoraciones del público, de los mass media, de cómo aparecer, si ha afeitado o no ha afeitado. No, ese tipo de detalles ya han pasado a la historia, ¿no? Ahora es una cuestión más de este es un hombre de espectáculo, que es un señor de los negocios, pero además es que ha salido en realities, ha salido en la televisión y sabe moverse muy bien en ese ambiente. Entonces, cuidado con eso porque están jugando los demócratas, los republicanos todavía juegan ese mismo juego, pero es el establishment político juega con unas reglas y Donald Trump juega con otras. De momento está por ver si le va a nominar su partido a la reelección, pero puede ser. Saldremos de dudas el próximo verano, porque es cuando efectivamente el Partido Republicano nombra a su candidato y veremos si toda esta situación procesal, pues efectivamente, como dices, le ha beneficiado o al final no. Antonio, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, y hablamos de otro tema que también aparece en las conversaciones, en las que podamos mantener cualquier día, el de la ocupación de viviendas. Es un fenómeno que suma más de 16.000 denuncias el año pasado, un número menor en todo caso que en 2021 cuando se superaron las 17.000. Es una práctica ilegal, a veces el último recurso para personas vulnerables, pero otras un abuso a particulares que se quejan de que la justicia no actúa con rapidez. Bueno, una muestra de la preocupación de los propietarios por este asunto la encontramos en el mercado. Hay una empresa que ha lanzado el primer seguro antiocupas. Un tío mío tenía una segunda vivienda y la verdad es que estuvo durante varios años ocupada y además encontró la vivienda en un estado completamente decrépito. Casos como este son cada vez más habituales en nuestro país. Aquí hace 10 años tuvimos un ocupa y tuvimos problemas. Donde yo vivo lo intentaron. En mi finca hace unos años tuvimos un problema, al final conseguimos que se fueran. Y es que según el Ministerio del Interior en España se producen cada día 45 ocupaciones ilegales. El allanamiento de morada y la usurpación son las prácticas más habituales. La gente que ocupa generalmente conoce los triquiñuelas y muchas veces entran con menores, entonces es complicado recuperar la vivienda. Las compañías de seguros ven en este fenómeno una oportunidad. Muchas se han lanzado a proponer paquetes que van más allá de una alarma. Nos encargamos de todo el proceso jurídico para recuperar la vivienda y también de los gastos de habilitación del inmueble, como por ejemplo el pintado, el vaciado de muebles, la limpieza, cambio de cerraduras. También asumimos el pago de los suministros y de un alojamiento alternativo si es necesario. La compensación por la pérdida de rentas de alquiler y los desperfectos que los ocupas hubiesen podido causar a otros vecinos. Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid son las zonas donde más casos se dan y suelen suceder en los meses de verano. Los expertos recomiendan extremar las precauciones. Hay quien ya lo hace. Tenemos un motor que para las ventanas, que suba, que baje. Suelo dejar las persianas un poco levantadas. No nos vamos de vacaciones. Intento no decir, salvo a mis conocidos más íntimos, que estoy fuera. Y por supuesto, si sucede, presentar una denuncia. Pero estamos ante un problema real o se exagera de alguna manera esta situación. Queremos analizar un poco más este fenómeno que se ha instalado en el debate diario, que obtuvo respuesta también desde el Ejecutivo a través de la Ley de Vivienda. Y vamos a hablar con Diego Álvarez, que es magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus. ¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el tema de la ocupación es un tema que preocupa, que está en las conversaciones, estará de acuerdo conmigo, pero le he oído en alguna ocasión opinar que se está exagerando un poco con este asunto, que se está sembrando un poco de alarma. ¿Por qué? Sí, yo creo que al final los que estamos en los juzgados de instrucción, que somos los que pulsamos y los que medimos desde la trinchera la realidad de las ocupaciones, no tenemos el reflejo en nuestros procedimientos que parece que hay en la sociedad. Yo creo que sí que es cierto que es un problema que a la gente le preocupa, pero se ha instalado una psicosis que no se compadece con la realidad. Nosotros, en un partido judicial como este de Reus, en la provincia de Tarragona, que tenemos bastantes kilómetros de costa y que hay bastantes viviendas vacías, segundas residencias, viviendas de bancos o de grandes tenedores que están vacías, el problema de la ocupación, tal y como se traslada a los medios de comunicación, no existe, no lo percibimos en nuestra realidad, ¿no? Por lo tanto, no tenemos el reflejo. Los casos de ocupaciones reales y, por supuesto, de allanamientos de morada en viviendas habituales
son realmente marginales. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Tenemos más peligro o hay más riesgo de que nos roben el teléfono por la calle un día que vayamos andando a que nos ocupen nuestra casa cuando no estamos porque estamos de vacaciones o estamos fuera. Claro, por ejemplo, que la vivienda habitual se pueda ocupar y lleguemos a casa y no podamos entrar. ¿Cuántos casos pueden darse de este tipo? ¿Y cuánto tarda, en caso de darse, cuánto tarda en desalojarse a esas personas? Este caso que comentas, que sería el más grave, el más sangrante desde el punto de vista del ciudadano, que más preocupa, ¿no? Que más nos preocuparía, se puede dar un caso entre 1 millón. O sea, yo en 10 años en un juzgado de instrucción que llevo, no he visto ningún caso de gente que se marche de vacaciones y vuelva y le hayan ocupado la casa. Sí que hemos tenido casos de gente que se ha podido ausentar de su vivienda durante 3 o 4 meses y alguien la ha podido ocupar porque al final esa persona ha sido víctima de una estafa que le han vendido, entre comillas, que la casa estaba vacía y que podía ir, ¿vale? Eso es un allanamiento de morada. El tiempo que se tarda en recuperar uno su casa, si yo llego a casa y alguien se ha metido a mi casa y se ha metido a vivir en ella, lo que la policía tarda en detener a esa gente. O sea, estamos hablando de un delito que comporta la detención de esa persona, que tiene una pena de prisión y, por lo tanto, llamamos a la policía, le explicamos que es nuestra casa, la persona que está allí dentro, las personas que están allí dentro explicarán por qué están allí, evidentemente no tendrán ninguna justificación lógica para estar en la casa y la policía les detendrá. Es decir, actuarán de la misma manera la policía que si nos roban el coche. Claro. Si yo me encuentro que me roban el coche esta tarde, lo denuncio a la policía, justifico que soy el propietario, encuentran el vehículo a las horas en la calle, tienen una persona que va con ese coche, le detienen y me devuelven el coche. Pues esto es exactamente lo mismo. Es más, se podría decir que recuperar la vivienda en un caso de allanamiento de morada es más fácil porque el delincuente está en la vivienda, por lo tanto lo tenemos localizado. Pero ya os digo, son casos que prácticamente no ocurren. Claro, entiendo que es diferente si estamos hablando de una segunda residencia o de otra vivienda que tengan, porque ahí sí que escuchamos casos en los que este procedimiento tarda bastante más de desalojo, ¿no? Sí, el delito que llamamos de ocupación, que es el de usurpación de bien inmueble, que es un delito leve, lo que protege es el uso que le damos a la vivienda, no el hecho de ser propietarios de la vivienda. Es decir, hay delito de ocupación, hay delito de usurpación de bien inmueble cuando la vivienda está en uso. Lo que no protege el Código Penal es que tengamos una vivienda vacía que llevemos años sin utilizar. De ninguna manera, utilizarla de alguna de las maneras. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestra intensidad de relación con la vivienda, más cerca estamos del delito de allanamiento de morada y cuanto menor sea la intensidad que tenemos con la vivienda, más cerca del delito de ocupación. Si es nuestra casa habitual en la que vamos habitualmente, no hay duda de allanamiento de morada. Si es una casa a la que vamos de manera ocasional, una vez al mes o incluso cada 3, 6 meses, 8 meses, estaremos más cerca de un delito de ocupación, de usurpación, un delito leve. En cualquier caso, las herramientas procesales y legales que tenemos a nuestra disposición en los juzgados de instrucción nos permiten actuar si todo se hace correctamente, es decir, si desde ciudadanos, denunciantes, policías, juzgados, abogados, etcétera, etcétera, hacen su trabajo de manera correcta, podemos conseguir el desalojo al día siguiente. Pues esto no casa con lo que estábamos viendo en muchas ocasiones, que el procedimiento se prolonga mucho más. ¿Por qué? ¿Quién lo está haciendo mal entonces? Porque no estamos ante un delito. El problema que tenemos es que estamos juntando demasiados supuestos bajo el paraguas de la ocupación que no son delitos de ocupación. Es decir, si yo tengo un inquilino que le ha alquilado el piso y me deja de pagar la renta, no es un delito de ocupación. Yo no puedo ir al juzgado de guardia y pedir el desalojo inmediato de esa persona, claro, porque es simplemente un incumplimiento del contrato. Por lo tanto, tendré que ir a un procedimiento civil que tiene unas pautas y unos trámites que son más largos que el procedimiento penal. No hay una medida cautelar inmediata en el procedimiento Claro, pero civil. Mire, señor juez, que algo tiene que darse, ¿no? Porque fíjese, por ejemplo, antes no había empresas de desocupación en un momento dado, ahora sí las hay. Antes no había que llegar a acuerdos, a lo mejor, para quien ocupaba una vivienda con el propietario, de pagarle para que se vaya. Ahora vemos cada vez más que se acude a ese tipo de fórmulas para no tener que pasar con el juzgado, según se dice, precisamente para evitar un proceso demasiado largo. Sí, pero insisto, estamos hablando siempre de supuestos que no son delito, ¿vale? Y que, por lo tanto, los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal, que somos los que tenemos las herramientas más eficaces, más intensas y de que podemos actuar de manera más expeditiva, ahí no actuamos, ¿no? Evidentemente, lo que ocurre ahora es una situación que se ha
se ha girado hacia esa ocupación más de tipo civil, que también es ilegítima y que también hay que luchar contra ella. Y la manera de luchar contra ese procedimiento civil, que es más lento, es muy sencilla. Si queremos que los desahucios civiles sean más rápidos, tenemos que crear más juzgados. En cualquier partido judicial, en cualquier ciudad, si queremos que un desahucio civil, el desalojo de una persona que está en una casa, en vez de durar un año, dure 6 meses, pues en vez de tener 10 juzgados necesitamos 20. No es otra cosa. O sea, al final es falta de medios de los juzgados civiles para conseguir el desalojo, que el procedimiento sea más rápido. Claro, en el procedimiento penal es mucho más rápido porque es inmediato. En el procedimiento civil es más lento. Y explicarle a una persona que necesita un año para echar a una persona de su casa, a un ciudadano que necesita un año para echar a otra persona de su casa, es complicado de hacerlo entender, ¿no? Porque yo he estado un año sin poder sacar rendimiento económico a esa vivienda o incluso a veces sin poder utilizar esa vivienda para sí mismo. Y eso es complejo de estudiar, de explicar. Pero es una realidad distinta a la penal. Es decir, una cosa es que nosotros tengamos que proteger al ciudadano que tiene una vivienda que le está dando un uso para tener un rendimiento económico, y otra cosa es que nuestra propia vivienda pueda ser ocupada o allanada. En el segundo supuesto, que estamos ante un delito, el sistema prevé soluciones de manera rápidas e intensas. ¿Qué ocurre? Que lo que sale en los medios son casos concretos muy particulares que habría que analizar casi caso por caso y punto por punto, pero sale solo la punta del iceberg. Diego Álvarez, magistrado, gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues esto respecto a la ocupación. Hay otro debate un poco más lejos, pero que al final también nos incumbe a todos, y es el plan de Japón de verter al mar las aguas residuales nucleares por el accidente de Fukushima. Esto está desatando la preocupación internacional. La ciudadanía se opone rotundamente y las manifestaciones en aquel país no paran de sucederse. El plan consiste en liberar las aguas gradualmente a lo largo de las próximas 3 décadas, más de 1 millón de toneladas. El problema es que no se trata de aguas residuales que fluyan por los desagües, se trata de aguas residuales nucleares procedentes de la central nuclear de Fukushima, que quedó paralizada por un fuerte terremoto y tsunami en 2011. La decisión es extremadamente egoísta e irresponsable, han dicho desde China. Tanto desde los países vecinos como expertos de todo el mundo alertan de que esto supondrá un daño medioambiental que afectará a los ecosistemas de todo el planeta. Es altamente radioactiva y no se puede descargar, dice esta científica. Y acredito que nós sentiremos os efeitos em breve em toda a cadeia alimentar marinha. Então, realmente é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente sabe que todos os océanos estão interligados. Tal es el miedo entre la población asiática que ha crecido la demanda de sal marina antes de que pueda contaminarse. Ya está todo vendido, dice este proveedor. Este vendedor minorista está preocupado porque la sal se consume todos los días. Y a medida que la preocupación crece, las manifestaciones en las últimas semanas no han parado de sucederse. Y en medio de esta fuerte oposición, desde el gobierno nipón aseguran que el plan es seguro y que antes de arrojar el agua al mar han eliminado casi todos los componentes radioactivos. Bueno, pues ahí está ese debate del que vamos a seguir hablando seguramente. Ahora hacemos una pausa, volvemos enseguida con más temas que les interesan. Por ejemplo, el océano Atlántico, el mar que nos rodea, que se está calentando. Según los expertos en cambio climático, hay un aumento de temperaturas en sus aguas superficiales. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Enseguida se lo contamos. Once 34 minutos de la mañana, nos vamos hasta Italia, donde los restos mortales del ex primer ministro Silvio Berlusconi descansan en su residencia de Arcore. Familiares y amigos han acudido para dar su último adiós al 3 veces primer ministro, dueño de Mediaset y expresidente del Milán. Mañana miércoles se llevará a cabo el funeral de Estado del político con más años de servicio en Italia. Un saluto affettuoso a tutti.
Este vídeo, grabado desde un hospital de Milán, fue el último discurso de Silvio Berlusconi un mes antes de su muerte. Frente a la villa del magnate de los medios, amigos y vecinos han dejado flores, banderas y bufandas, agradeciéndole sus contribuciones a la política y el deporte. Grande, grande. Una persona muy importante. Tan importante que transformó la política de la nación al liderar el Ejecutivo italiano hasta en 3 ocasiones, a pesar de estar imputado en numerosos casos de prostitución de menores, y se investigó durante años su relación con la mafia. È un elemento negativo della vita politica. Ah, a me sembrava inmortale. Su figura excéntrica será difícil de olvidar. Benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Sobre todo su extraño sentido del humor y sus meteduras de pata, como en su visita a los supervivientes de un terremoto de abril de 2009 que se alojaban en tiendas de campaña de emergencia, y dijo que era como estar de acampada. Come un camping da fine settimana. O sus declaraciones tras la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Pero fue el presidente ruso Vladimir Putin quien contó siempre con la amistad de Silvio Berlusconi, aunque por supuesto han expresado sus condolencias desde la Casa Blanca el presidente de Francia, la presidenta del Parlamento Europeo y la actual primera ministra Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Comenzó como cantante de cruceros, hombre hecho a sí mismo, seductor en las distancias cortas y con enormes capacidades sociales. Para bien o para mal, ha sido la figura más influyente del último cuarto de siglo en Italia. Bueno, y una última hora que nos llega desde Inglaterra, desde la ciudad de Nottingham, concretamente donde la policía ha encontrado a 2 personas muertas en la carretera esta madrugada, en distintos puntos de la carretera. Horas después, todavía no era de día, encontraban otro fallecido. Un hombre ha sido detenido como sospechoso de haber asesinado, de haber atropellado adrede a estas personas. Le detuvieron después de que con su furgoneta atropellara a otras 3 que ahora mismo están siendo atendidas ya en un hospital. Durante la mañana de hoy se han cerrado varias carreteras, se ha suspendido la red local de tranvías en todo Nottingham mientras la policía investiga el incidente. Y seguimos conociendo datos sobre el periplo de los 4 hermanos desaparecidos en la selva colombiana tras un accidente de avión. El miedo de los menores a los militares prolongó el tiempo que estuvieron sin ser rescatados. El grupo de la Guardia Indígena que participó en la búsqueda ha relatado cómo fue el momento en que encontraron a los pequeños. Escuchamos que los niños lloraron, entonces yo le dije acá al otro compañero mío, los niños, ahí están los niños. Es el relato de Edwin Manchola, uno de los miembros de la Guardia Indígena que participaron en el operativo de búsqueda de los niños desaparecidos en la selva. Sentado junto al resto de héroes, cuenta en la televisión pública colombiana cómo fue el momento en el que después de 40 días lograron dar con el paradero de los menores. Mi palabra hacia ellos, somos familia, venimos de parte de su padre, de su abuela, de sus tíos. Fuimos a ver al niño, estaba acostadito. Se levantó y dijo él, muy consciente, mi mamá se murió. Los 4 hermanos estaban visiblemente demacrados y delgados. Recuerda que la primera reacción de los pequeños fue abrazarlos y pedir comida. Recibí la niña en mis brazos diciendo ella, tengo hambre. De boca del abuelo sabemos que Leslie, la mayor, sacó a sus hermanos de los escombros para ponerlos a salvo y que utilizó varios de los objetos que encontró la avioneta accidentada para improvisar un campamento en el que refugiarse. El miedo prolongó la agonía. Cuando sonaba el helicóptero, ellos se metían debajo de una palizada, debajo de los palos grandes, por del miedo. Y cuando le buscaban los paisanos y el ejército, también pasaba, ella cuenta de que pasaba 10 metros, que ella quedaba quieta, ella tapaba la boca del pequeñito para que no llorara, para que no haga bulla. Los menores continúan recuperándose en un hospital de Bogotá, mientras los militares intentan encontrar en la selva al último de los perdidos, el perro rescatista Wilson. Bueno, y hoy comenzamos nuestra sección meteorológica muy pegaditos al mar, Emilia, que estos días además nos deja
Imágenes impactantes y algún dato que vamos a comentar. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, imágenes impactantes como las que vamos a ver a continuación. Ha sucedido en la costa del Golfo de Texas, en Quintana. Miles y miles de peces han aparecido de esta manera que ven, muertos en esta costa. Las autoridades a priori dicen que puede ser por falta de oxígeno en el mar. Hasta ahora habíamos visto falta de oxígeno en los embalses o en los ríos cuando bajaba su caudal, Claro. pero lo cierto es que una imagen como esta sorprende teniendo en cuenta lo inmenso y lo grande que es el mar. Bueno, ahora mismo estarán los investigadores pues haciendo las labores para... Son miles de peces para saber qué es lo que ha pasado en Quintana, en esta zona. Precisamente, Roberto, esta mañana, y hablando del mar, del aumento de temperatura y del cambio climático, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, se ha referido a que una de las mayores amenazas que tenemos ahora mismo es eso, el cambio climático. Somos conscientes de que la principal amenaza a la que nos enfrentamos tiene mucho que ver con las alteraciones del sistema climático y cómo eso acaba convirtiéndose en un riesgo sistémico para la economía si no reaccionamos a tiempo. Y hablando de esa poca reacción o de no reaccionar a tiempo, fíjate en lo que nos hemos encontrado estos últimos días. Los científicos pues se han quedado casi con la boca abierta porque la temperatura del Atlántico ha subido de una manera notable en el último mes. Lo vemos precisamente en esta gráfica. Fíjate en esa zona donde tú estás, ahí está el archipiélago, lo vemos perfectamente con un color naranja casi rojo que indica la anomalía térmica entre 2 y 4 grados. Han subido las temperaturas en este último mes en esa zona del archipiélago, en esta parte del océano Atlántico. Una anomalía que también se ve al oeste de Gran Bretaña. Y la gráfica lo indica claramente. Este 2023, estos son el resto de años y esto es 2023. Fíjate en ese pico que vemos ahí de incremento en esa temperatura del mar. Claro, con un incremento de temperatura al mar, muchos se preguntan a qué se deben. Pues muchos científicos dicen también que puede ser el cambio en la circulación atmosférica o incluso en nuestra zona, la ausencia de alisios que hace pues que no refresquen en las aguas superficiales y por eso ese incremento entre 2 y 4 grados de anomalía térmica que acabamos de ver ahí. ¿Y qué consecuencias puede tener esto, Emilia? Vamos a preguntarle a un experto a ver qué nos cuenta de esta subida de la temperatura. Alberto Brito es doctor en biología y catedrático de zoología, especialista en biología marina. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Emilia. Gracias por acompañarnos. Bueno, te lo voy a preguntar de una manera coloquial. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que se caliente un poco el Atlántico, apenas 1 grado. Pues tiene una gran importancia. Tenemos que recordar que todos sabemos que realmente la temperatura controla la biología de los seres vivos y también su distribución geográfica. Y pequeños cambios en la temperatura pues tienen una gran influencia sobre los organismos y en el caso del mar es clarísimo. La temperatura de la media del mar Canario desde los años 80 ha subido algo más de 1 grado y tiene una importancia especialmente cuando esos niveles de temperatura suben en invierno, porque en ese caso muchas especies de origen tropical que estaban ya aquí, pueden ser nativas, explosionan, es decir, aumentan considerablemente sus poblaciones porque se ven favorecidas en su reproducción por la mayor temperatura. Por el contrario, otras que son de origen templado se ven afectadas negativamente. Es decir, que esto sí que tiene una gran influencia sobre los seres marinos. Alberto. En algunos casos, pues bueno, son efectos incluso beneficiosos. Por ejemplo, nos llegan especies que estaban en zonas más tropicales que las nuestras y encuentran aquí en esos momentos un lugar donde ya se puede vivir bien, es decir, hay un desplazamiento geográfico. Y nos aportan a veces recursos. Ha ocurrido con algunas especies que se pescan hoy en día, como la que llaman caballa de chicharro, por ejemplo, y que se utiliza mucho en la pesca del atún, y otras muchas. Especies nativas que se han visto favorecidas. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la vieja. La vieja es una especie de origen tropical, su filiación, digamos que es tropical, y este tipo de especies como la vieja, pues la temperatura, particularmente cuando son en invierno, es más alta en invierno,
le favorece su reproducción y aumentan sus poblaciones. Por el contrario, otras, que como digo son de origen templado, pues, o endémicas, como por ejemplo las lapas, la lapa negra, Alberto, pues se pueden ver muy afectadas. Y siempre hay que tener en cuenta que no solo es el aumento de la temperatura, es que hay una sinergia con la acidificación del mar. Y ahí hay un juego difícil de determinar. Probablemente las especies que más se vean afectadas son aquellas de origen templado y las que son exclusivas de Canarias o de la Macaronesia templada, ¿no? Casi subtropical. Ahora mismo, Alberto, ¿a qué temperatura tenemos nosotros el mar en nuestro archipiélago? Porque acabas de decir que si en invierno se producen estas anomalías, ¿cuánto cabe esperar que suba esa temperatura en verano? Pues dependerá, como dijeron anteriormente, de si sopla el alisio o no. Subir va a subir porque las temperaturas son más altas siempre en verano o otoño. Ese es el patrón normal de aumento de las temperaturas. Pero como digo, y como comentaron antes, si el alisio se para, pues esto puede aumentar desde ahora y ocurrir fenómenos extraordinarios, como por ejemplo las microalgas, por ejemplo el desarrollo de esas cianobacterias que se producen coincidiendo con que se para el alisio, vienen aires africanos con calima que trae hierro y ese tipo de cosas, pero esperemos que esto no se produzca. Lo cierto es que sí. Hemos visto pues la subida de las temperaturas relacionadas con también esa calima, la presencia de las cianobacterias, las microalgas, pero lo que no es tan frecuente ver por estas latitudes son los corales, que ustedes también han detectado, ¿no? Sí, pero bueno, aquí tenemos que hablar de otro aspecto. Son las especies introducidas. Los corales que han aparecido nuevos en Canarias, en costeros me refiero, porque en profundidad sí que siempre ha habido muchos corales en nuestras aguas. Estos corales que han entrado por los puertos están relacionados con la navegación, es decir, han venido asociados a las plataformas petrolíferas y a los barcos que son también perforadores. Todos estas embarcaciones están un tiempo ancladas o fondeadas en los sitios donde van a perforar y permiten que los organismos de esas áreas, cuando están en el trópico, se adhieran y crezcan en los cascos de estas embarcaciones. Pues Alberto, luego nos llegan aquí. Terminó como empezaba. Ya veo que nos importa bastante que suba, aunque sea apenas medio grado la temperatura del agua. Esperemos. Se encuentran a gusto en nuestros puertos. Sí. Claro. Ha sido un placer saludarte, Alberto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y también es un placer saludar a Emilia, a nuestros compañeros Wendy y Pedro, que están a punto de llegar con Ponte al Día justo cuando terminemos nosotros. Vamos a ver con qué contenidos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días. Pues hoy aquí en Ponte al Día vamos a prestar atención a la contaminación que sufren algunas de nuestras playas. Lo veíamos este fin de semana en el Médano, en el sur de la isla de Tenerife. La presencia de bacterias fecales provocaba la prohibición del baño y nosotros aquí nos preguntamos qué efectos negativos puede tener la exposición a esa contaminación. Enseguida lo vamos a ver y expuestos también a los peligros que suponen las estafas y los fraudes a través de Internet cuando accedemos a la red para comprar algún tipo de producto. Le vamos a dar todas las claves. Aún así, según los últimos datos, Canarias es la comunidad que menos compra a través de Internet de toda España. Enseguida vamos a hablar de todo ese asunto, pero hay más en Ponte al Día, claro que sí. Hay más, y en este caso en un tono mucho más positivo que bueno, a mí por lo menos nos hace posar una sonrisa. Todos. Les hablamos de la cantidad de beneficios que tiene el simple hecho de dar un beso. Algo que podemos hacer, ese gesto simplemente, pues tiene muchísimos beneficios. Hay una serie de reacciones químicas, la oxitocina se dispara, mejora nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud. Y hoy vamos a hablarle precisamente de todos esos beneficios. Será aquí en Ponte al Día. De momento, un beso a todos. Hasta las 12, que nos vemos ahora.
Qué bueno, me acaban de subir las oxitocinas, Emilia, de golpe, ¿eh? Es verdad lo de los besos, qué bueno. En fin, nos vamos hasta China ahora, Emilia. Pues sí, ahora te van a bajar de golpe la oxitocina, Roberto, porque sí. Imagínate lo que ha ocurrido en una provincia central de China. Toda esta gente intenta agarrar esa carpa que una ráfaga de viento se lleva como si fuera una hoja de papel. 130 kilómetros por hora, pero es que lo peor de todo... Se han ido volando algunos, lo peor de todo es eso precisamente. Fíjate que hay gente que incluso no le dio tiempo de soltarse o no tuvo la habilidad de soltarse y salió por los aires. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. No deben agarrar una carpa o no se deben agarrar una carpa cuando viene una racha de viento. Ha habido numerosos heridos, afortunadamente, sí, no se lo quiero tomar una risa, pero parece mentira, ¿no? Pero oiga, si una carpa se va volando, mejor no agarrarse a ella, ¿no? Claro, parece mentira, pero esto no se debe hacer. Y tampoco se debe hacer esto. Mira, vas a ver una imagen que es lamentable, ciertamente. Las lluvias, las tormentas han dejado pues este flash flood, como decimos nosotros, en esa acequia de Alicante, pero mira lo que arrastran. Cantidades ingentes de latas de cerveza, latas de refresco, que dan buena muestra, al fin y al cabo, ¿no? Pues dan buena muestra precisamente de lo que tampoco se debe hacer. Este es otro flash flood de las tormentas precisamente en Huesca en las últimas horas, pero también conlleva su peligro, Roberto, y es que todos están mirando ahí qué es lo que se va acercando, pero muy poquito estado de desbordarse y esas personas que están ahí pues ser arrastradas por esa corriente, por ese barranco. Bueno, ¿cómo viene la previsión para las próximas horas? Bueno, pues afortunadamente aquí en el archipiélago no esperamos precipitaciones importantes. Sé que está todo el mundo muy pendiente de las últimas horas, por ejemplo, lo que ha caído en la Villa de la Orotava, que han sido entre 15 y 30 litros y que estaban esperando por el Corpus, pero la nubosidad de evolución puede desencadenar en eso cuando se acumula en zonas de medianías y ese ha sido el motivo. Ahora mismo tenemos también nubosidad de evolución, sobre todo en Tenerife, en puntos de La Palma, al norte Panza de Burro en la isla de Gran Canaria. En las próximas horas lo que cabe esperar es una entrada de nubosidad media y alta del sur y suroeste. Es verdad que tenemos los alisios en costa, así que dentro de lo que cabe va a ser una situación habitual en nuestro archipiélago, pero nubosidad media y alta, así que nos va a rozar por todo el cielo canario y va a dejar el día un poquito más gris en las próximas horas. El viento regresa, lo vamos a poner, lo hemos puesto hoy porque llevábamos tiempo sin ponerlo, donde más soplará con intensidad. Esto es una imagen del viento sostenido entre 40, 35, 40 kilómetros por hora, canales entre islas y especialmente en Fuerteventura, en Lanzarote, donde también la gente que hace windsurf, kitesurf, estaba muy pendiente de si llegaba o no. De aquí al jueves, pues ya tendremos ese viento que soplará con un poquito más de contundencia. Así que para mañana, miércoles, lo que cabe esperar es intervalos nubosos en general repartidos por todas las islas. Decimos que son nubosidad de tipo medio y alto, de estas que difuminan el azul, tampoco que encapoten todo el cielo, con viento alisio moderado, con temperaturas que mañana van a subir, podrían llegar incluso en costa a los 30 grados y una situación marítima también bastante estable. Sin olvidar que alguna nube de ebullición podría dejar en zonas de medianía alguna gotita que otra. Exactamente, que ya ha dado algún disgusto en la Orotava, como decías, con la alfombra del Corpus. Nos vamos, Emilia. Venga. Nos vamos a ir con una historia que también está relacionada con la lucha para el medio ambiente. Vamos a terminar con Arabia Saudí, donde están luchando contra el aumento de temperaturas, invirtiendo en restaurar los manglares de su costa. La verdad es que este es un hábitat que no relacionábamos con este país, pero ya ven, también existe en Arabia Saudí y están luchando para recuperarlos y protegerlos. Con esta imagen les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!